de que has comenzado a transmitir un vídeo en directo. Vale. Vale, esto. Vale, sí. A ver, en teoría ya he aceptado. No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va la vida? Voy a encender la luz un poco, que no sabía cómo iba a quedar. Vale, Espérate un yo segundo. también estoy un poco a oscuras, pero es que esto, la otra luz es muy artificial y no me gusta. No, te veo bien, no te preocupes. Perfecto, se me ve la cara. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí preparándome unas preguntas. En verdad las tenía bastante claras, pero hay que hacerse ahí un buen esquema para no perderse lo esencial. Vale, perfecto, eso mola, está bien. Perfecto, hoy tengo ganas, estoy fuerte hoy, ¿eh? Vamos a ver, vamos a Y darle caña a esto. a las 9 porque eres un ser nocturno. Si no, yo soy diurna. Si yo te contara la que he liado hoy, que me he levantado súper tarde, bueno, unas liadas, mejor no lo digo en público, pero bueno, sí, totalmente nocturno soy. No Yo digas para en mí ahora es público que después de es comer. la fiabilidad. Sí. Yo estoy como después de la siesta sin siesta, más o menos ahora. Vale, o sea, para ti son las 5 de la tarde, guay. Perfecto, sí, exacto. Sí, tal cual. Vale, pues si quieres empezamos ya. Y tú, el tiempo que tengas, yo tengo muchas preguntas. Ya eso depende de cuánto te dure a ti el asunto. Nada, sí, a ver, le damos, yo en principio calculo una hora. Si vemos que alguna cosa queda muy pendiente, podemos tirar un poco más, No, si no, no. quieres. Vamos a ver un poco, Una ¿no? hora es perfecto, yo creo. Sí. Vale. Yo lo que he pensado, porque hay muchos temas para tratar, ¿no? En esta vida, pero tratar un poco el tema de la actualidad de por qué estamos en esta situación, tocar un par de definiciones que pueden ayudar a entender por qué estamos en esta situación y luego pues proponer cosas que nosotros, la gente que creemos que realmente el cambio está en nosotros, qué podemos hacer para, uno, ejercer el cambio y dos, motivar al resto de personas a que vean que el cambio se puede hacer y que se debe hacer, porque es que hay gente que piensa que no se debe hacer ningún cambio. Totalmente. Entonces, yo creo, o sea, para mí, creo que la base de todo está en la definición de qué es ser libre. O sea, ¿qué es ser libre como ser? Mm, sencillo, dicho sencillo, sería poder tener el valor y la capacidad de llevar a cabo aquello que siento que tengo que llevar a cabo. Es decir, eso sería ser libre. Es decir, no Exacto. necesito que fulanito, menganito me diga lo que tengo que hacer, lo que sí, lo que no. Yo lo hago. Entonces, la libertad, yo siempre he dicho que se gana. No es una cuestión de que me dejen o no, es una cuestión de que se gana. Es decir, yo para ser libre tengo que entender por qué llevo a cabo aquello que tengo que llevar a cabo. Pues si no lo entiendo, soy esclavo de mi programación mental, de mis miedos, de mi subconsciente. Entonces es muy importante tener conciencia, o sea, solo consciente va a ser libre, porque vas a ver las opciones reales que tiene y por qué elige una y no otra. Entonces, para mí la libertad es un tema muy espiritual, es un tema que se lleva en el ser. No, soy libre, ¿no? No es estoy libre como sería una emoción, sino que es soy libre. ¿Y por qué soy libre? ¿Por qué soy? ¿Por qué me atrevo a ser? Ahí estaría un poco, sin irme mucho por las ramas, sería un poco No, no, eso, es que lo que yo está diría. perfecto. O sea, esta tarde me lo planteaba, digo, claro, es que mucha gente entiende la libertad como tener o ser lo que se quiere, pero Mm, realmente más bien es la capacidad de ser consciente de dónde estás y de coger esa capacidad y ponerla en acción. O sea, la capacidad de cambiar hacia lo que quieres, porque sí, vale, puedes tener y ser ya lo que quieres, pero probablemente en muchos aspectos de tu vida aún no lo seas. Entonces, es libre el que se da cuenta de dónde no quiere estar, partiendo de dónde está y ejerciendo una acción para cambiar eso. Así que sí, la sí, palabra totalmente, capacidad, ser consciente de tu capacidad es como fundamental, ¿no? total. Entonces, vale, teniendo ese concepto de ser libre. Muchas veces, y yo peco también de eso, pensamos que la obligatoriedad de la mascarilla, bueno, el trapo en la boca, eh, que te encierren en tu casa, que te cierren el negocio, pensamos que ese es el problema, o sea, que ese es el problema que tenemos.
Y yo creo que esos son como las consecuencias, son los síntomas del problema real que tenemos. Entonces, ¿cómo tú describirías el problema real que nosotros tenemos como humanidad? O sea, se puede coger desde varios niveles, pero a ese nivel más sencillo, más superficial, o sea, fíjate hasta qué punto está la sociedad perdida, que es que le tienen que decir lo que tiene que hacer a todos los niveles, y no solo decirle lo que tiene que hacer, sino legislar, y que la sociedad además lo permite, en la dirección de limitarle la experiencia del vivir. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos una sociedad tan sumamente perdida en los niveles que estábamos hablando de libertad, de entenderse, de entender por qué hace lo que hace, de entender si es orgánico o no, etcétera, que está tan perdida que al final lo tienen que imponer. Fíjate que yo esto lo veo desde varias perspectivas. Una cosa es la nuestra, yo lo veo desde la perspectiva de las élites. Yo honestamente pienso que las élites hacen todo esto para dirigir a la población en una dirección concreta, la del control, que siempre hemos hablado de eso, pero sobre todo porque interpreta que la población está tan sumamente perdida que le tiene que dar unas direcciones. Es decir, ya no es una historia de que sean malvados y que necesiten que seamos sus súbditos y demás, es una historia de que saben que todo lo que se ha ido sembrando durante estos años, en los que ha habido un despiporre capitalista, en el que todo valía y hay una competencia constante, y todo por la pasta, y todo por el éxito, y todo por la fama, y todo por lo demás, ha generado una sociedad tan sumamente perdida que ellos incluso para poder utilizarnos, ¿vale? Valga la redundancia, necesitan que aceptemos ciertas directrices. Entonces, es el momento en el que el ser, la conciencia despierta, por eso hay tanta gente muy atenta a esto, muy interesada, y es un momento importantísimo y clave, porque a partir de ahí nosotros estamos aquí por eso, yo creo que tú y yo estamos bastante aquí por eso, en este sentido, y creo que es algo fundamental y es necesario. Así que veremos cómo evoluciona. Vale, para mí, como yo lo veo, reduciéndolo mucho a lo mínimo que puedo, yo lo veo esto como, o sea, el problema principal que tenemos es que como que defendemos la esclavitud, todos juntos. No tenemos ningún tipo de discernimiento sobre si hacemos el bien o hacemos el mal. O sea, es como que defendemos la esclavitud, no le vemos ningún problema ni sentimos que estemos aquí para para cuestionarnos la esclavitud que no nos gusta y que yo supongo que siendo honestos todo el mundo acabará en la conclusión de que somos esclavos. Porque ¿cuántas Claro, o cosas? sea, Todo el mundo hace cosas que no quiere por coacción, no porque luego haga una reflexión interna y diga, vale, pensaba que no quería, pero realmente sí quiero no, sino por coacción, muchísima gente. Entonces, ¿por qué seguimos en la coacción, a tanto personal como al resto? Y seguimos defendiendo como que ese es el orden natural. O sea, que la naturaleza sirve para que unos cuantos tengan la capacidad de decidir lo que es correcto sobre otros que tienen la capacidad de acatar eso. O sea, ¿cómo podemos seguir pensando que eso es el orden natural? claro, o sea, aquí hay que entender varias cosas. Hay una que es muy importante. Hemos vivido en unas décadas en la que el negocio estaba en la satisfacción del estímulo y el deseo de la gente. Es decir, yo para conseguir hacer negocio necesito dar una comida ultraprocesada para que la gente me la compre porque la necesita como un vicio. ¿No? Que volar en avión se convierte también en un vicio, en una necesidad. O sea, si no me voy de vacaciones en avión a alguna parte, no soy nadie. Si no me puedo comprar la ropa que quiero para dar la imagen que quiero dar, no soy nadie. Entonces, el negocio está en la satisfacción de esos deseos. Claro, nadie ha analizado eso. Nadie se ha parado a decir, oye, ¿es bueno, es positivo, es sano para mí y para nosotros que podamos tener todo lo que queramos y no le demos importancia a las consecuencias de todo esto? Claro, eso no lo ha hecho nadie. O sea, lo ha hecho alguno. Evidentemente no son todos, pero no lo ha hecho nadie. Eso lo que te hace como ser humano es debilitarte. Es decir, cuando tú tienes las cosas fáciles, y esto lo vemos en cualquier caso, te debilita y al final te acaba convirtiendo en alguien que no valora lo que tiene y que es mucho más difícil que sea feliz. Porque a pesar de tenerlo todo, como no sabe gestionarlo y como no sabe tener la fortaleza de aguantar sin recurrir a ese placer, deseo, estímulo, pues termina sucumbiendo a eso y termina siendo débil, ¿vale? Y termina siendo, entre comillas, un idiota o alguien muy miserable en ese sentido, porque no tiene fortaleza, no tiene vigor, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que entender. Luego eso, a su vez, genera un ego,
¿Qué significa el ego? El ego es la esclavitud. En el fondo, si nos vamos un poco más a lo profundo, el ego es la esclavitud. Es mi identificación esclava. Es aquello que creo que soy y entonces me aferro a eso que creo que soy como forma de personalidad para tratar a los demás desde ahí porque no me atrevo a ser otra cosa. Porque esto es lo que ha derivado de la experiencia que he vivido, los traumas, los condicionamientos, la sociedad, lo mal que lo he pasado, lo bien que lo he pasado, etcétera. Entonces, claro, un ego esclavo que se ha acostumbrado a tenerlo todo, ¿no? Como los niños malcriados que lo tienen todo. Al final, cuando ha habido una situación que le ha sobrepasado, que esto es lo que hemos visto en esta sociedad, que lo ha sobrepasado, la gente no tenía valor y la gente no tenía fuerza. Entonces, ante eso es como, dime lo que tengo que hacer para que no me pase nada malo. Entonces, ponte un bozal. Ah, pues me pongo un bozal. Si te fijas, la residencia está conformada por dos tipos de persona, entre comillas y generalizando mucho. Que es la gente como muy rebelde, aun sin causa a veces. Esa gente que también tiene un ego muy fuerte, pero no está basado en ese acomodo, sino un poco chapado a la antigua. Por decirlo de algún modo, como con valores antiguos y con una capacidad de decir, no, lo moderno no es bueno, por lo tanto me he aferrado a eso. Y luego la consciencia. Entre eso no tiene nada que ver, en realidad, pero hemos hecho fuerza conjunta. Y entonces es por eso, porque precisamente en su ego también está el no aceptar el mundo moderno. Tendencia a gente de derechas, a gente más anticuada, como decía y demás. Pero la esclavitud está, como digo, en ese ego. Ese ego lo han generado, es muy débil, entonces la gente no está capacitada para asumir lo que es y las consecuencias de sus actos. Eso está claro. O sea que el problema realmente que tenemos como sociedad es que somos unos cobardes. Ujú. Nos han inducido a la cobardía, básicamente, a la debilidad. Pero, ¿cómo han podido conseguirlo? Porque, ¿por qué no nosotros somos, vale, sí, somos cobardes, pero también somos valientes? Entonces, ¿por qué gana la cobardía actualmente? O sea, ¿qué es lo que no entendemos nosotros para que la cobardía siga liderándonos? Sí, hay una cosa que has dicho antes, que era lo de que al final la gente no lo hace por una propia convicción. Tú conoces a un montón de gente que se termina pinchando poniendo el bozal porque si no le van a multar, o porque su familia le empuja, o porque tiene que viajar, o porque el trabajo, lo que sea. Si te fijas, eso es cobardía en sí. Es decir, yo no lo haría, pero lo termino haciendo porque al final interpreto que si no lo hago voy a tener un problema, entonces no me atrevo a vivir eso, no me atrevo a vivir esas circunstancias. Entonces, la cobardía se sustenta, como te decía, en el placer, en la debilidad, en la falta de tensión, en la falta de vigor. Es decir, si yo no me gano las cosas, si yo no me sacrifico y me gano las cosas, me termino convirtiendo en alguien débil. Y en la persona débil, pusilánime, por decirlo de algún modo, porque al final lo tiene todo y tiene la barriga llena, como se suele decir, Obesidad. termina, sí, termina en la zona de confort, que es un término que también entendemos, zona de confort, ¿no? Decir, vale, tengo todos los cupos cubiertos. Y entonces, claro, si tú, como Estado, como sistema, consigues mantener mi zona de confort, ¿yo para qué voy a salir de ahí? Si eso es el destino, si eso es lo que le da sentido a mi existencia y a mi vida, porque no le he visto otro. Entonces termina como haciendo todo lo que haga falta para mantenerse en esa zona de confort. Entonces le hace débil respecto a lo que sí es. Tú ves que lo del pinchazo, no tú, una persona, ¿no? Tú ves que lo del pinchazo no está bien, no es justo que nos obliguen y que nos lleven en esa dirección, pero no haces nada. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a arriesgar tu estatus, tu zona de confort, por algo en lo que sí que puedes llegar a creer o puedes llegar a entender. Y eso es lo que hemos visto. Pero eso, bueno, tendrá sus consecuencias y lo vamos a ver, ¿eh? O sea, no tengas ninguna duda de eso. No, 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 si es que me estoy acordando de una anécdota buenísima. El otro día fui a la discoteca de aquí de mi pueblo y, y bueno, en verdad podías entrar sin que te pidieran nada, a lo mejor te hacían alguna pregunta o lo que sea, y hay gente que entraba. Claro, yo fui en un momento donde estaba el portero solo, no había nadie, ya había intentado no dejar pasar a una chica porque quería entrar bebidas, o sea, el hombre ya estaba en modo revisor, ¿no? Y justo Sí, intento yo entrar, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué? ¿Tienes el QR? Y le digo, no. Y el chaval era de color, o sea, era negro. sí. Y digo, es que ahora me parto de risa. Me dice, le digo, bueno, ¿me estás discriminando? Me dice, no. Dice, lo dice el gobierno. Y el tío serio, en plan, claro, cuando yo le digo, me estás discriminando, él obviamente no puede negarse a eso porque sabe que me está discriminando.
Entonces le salió como su agresividad y empezó, no, ves todos Claro. los carteles aquí, lo ponen los carteles como intentando que yo me tuviera miedo, me acobardara o algo y no fuera hilando más del hilo, porque Mm. él no quiere ir hacia esa verdad, porque no quiere hacerlo. Entonces le digo, no, no, me estás discriminando independientemente de los carteles. Y me dice, no, no, es el gobierno. Y yo, vale, que me da igual el gobierno, te pregunto a ti, ¿te parece correcto lo que haces? Y me dice, no. Le digo, ah, vale, y me voy. Pero en plan, tú me tienes que decir si esto te parece correcto o no, porque es que yo me partía la caja. En plan, una persona que ha vivido la discriminación en su herencia, ahora discrimina. Entonces, ¿cómo no vamos a ir hacia la destrucción? Si es que no Entre comillas. aprendemos. Sí. Bueno, a mí no me gusta eso de nosotros. O sea, yo, si te digo la verdad, como que me interpreto como un individuo individual, ¿sabes? Soy un ser humano individual de los demás, ¿sabes? Y parto de ahí y digo, bueno, hay seres humanos que hacen esto, seres humanos que hacen lo otro, españoles que hacen esto, españoles que hacen, etcétera. Porque no siento que forme parte de, ¿no? Cuando tú te interpretas como un ser que está aquí encarnado, experimentando esto, y que al final tiene su propia línea y su camino, y dice, bueno, al final lo demás es un poco decorado también. Desde mi perspectiva interna es un poco decorado. Yo alimento o trato de alimentar ese decorado, pero no es más que decorado porque yo no lo puedo cambiar. Lo que decimos siempre, ¿no? Yo no puedo cambiar la realidad, yo puedo cambiarme a mí. Y yo puedo ofrecerte una versión mejor, más luminosa, profunda, consciente, etcétera, pero no puedo cambiar el decorado, entre comillas. O alguna cosa puedo cambiar, pero a grosso modo no. Entonces, ¿qué pasa? En este caso es lo mismo. Me gusta el ejemplo porque es el típico ejemplo del niño mayor. De, es que mi padre dice esto. Es que como mi padre me ha dicho que para que entres me tienes que dar esto, dice esto mi padre. Y es la infantilización total, el no entender en ningún caso lo que está haciendo. No, necesito dinero, necesito trabajar, me importa un pito que lo que haga sea justo e injusto. Al final lo ejecuto y ya está. Y entonces, Claro, claro, la primera respuesta es, si no te lo sé explicar, te grito. Es lo típico de persona incapacitada, ¿no? Es decir, si lo sé explicar, ¿para qué voy a gritar? Entonces, si te está gritando es porque no te lo sabes explicar. Te está intentando intimidar un poco. Hasta que luego al final, bueno, pues te reconoce que lo hace porque, bueno, porque le pagan, básicamente. claro. Y él me dijo, es mi trabajo, supongo que lo entenderás. Y le dije, podría entenderlo, pero realmente no. O sea, y ahí es donde está el punto de la sociedad, porque es en plan, yo entiendo que uno no quiere quedarse sin sustento porque el sistema económico es esclavo y toda la bola y tal, pero Mm, si no entendemos que si uno no empieza y el otro no empieza y el otro no empieza y el otro no empieza, no se hace. mm. Entonces, claro que sé que puedes tener problemas si lo haces, claro que sé si los estoy teniendo yo que lo estoy haciendo, pero no es una excusa, no, no puedo, o sea, que tú a mí me des pena por ser esclavo no va a justificar que podamos seguir siéndolo. Porque me hace gracia, mucha gente, ¿no? Dice, no, es que no, es que tendré problemas, es que no sé qué. Ya lo sé que tendrás problemas, pero cuanto antes lo hagamos todos a la vez, antes dejaremos de tener individualmente gente esporádica problemas. Totalmente. Lo que pasa es que tenemos que entender, yo sé que tú también lo entiendes, que no todos somos iguales en el sentido de que al final nuestra encarnación, nuestro camino, nuestra fuerza interna, nuestra luz no es la misma. O sea, está conformada por lo mismo, pero no es la misma. Entonces, al final, tú, si llegas a estas conclusiones y te das cuenta, es porque de alguna manera estás destinada a esto. Es decir, tú ya no puedes hacer lo que hace él. O sea, él puede hacer una cosa que tú no puedes hacer, que es trabajar sin mirar lo que está haciendo a nivel profundo. O sea, tú no podrías hacer ese trabajo, porque llegarías a tu casa cada noche pensando, ¿qué cojones estoy haciendo discriminando a la gente? Entonces tú tienes que verlo como algo muy positivo, es decir, joder, yo tengo la fortuna de darme cuenta y de poner en valor eso que soy porque no acepto menospreciarme como lo está haciendo esta persona, que te está diciendo que por trabajo, por dinero lo hace y ya está. Entonces, esto es lo que está pasando y es lo que estamos viendo y es lo que es necesario que veamos, ¿eh? O sea, el ser humano de hoy en día tiene que ver hasta un punto casi, te diría, yo qué sé, por los suelos, la estupidez. O sea, tenemos que ver la idiotez, la estupidez al máximo nivel. Cada día hay comportamientos más idiotas, más estúpidos, más incongruentes, más incoherentes. Entonces es necesario que se vea porque es parte de la evolución. Es decir, cuando vemos hasta cierto punto hasta dónde hemos llegado y cómo nos hemos equivocado, o cómo el ser humano se ha equivocado, es cuando paramos y decimos, oye,
pues a lo mejor que hay que ir en otra dirección. Y esto es un poco lo que está pasando a nivel humanidad. O sea, No, el no, totalmente. esperpento, es el esperpento, ¿sabes? Claro, digo, estoy leyendo aquí la pregunta que decía, vale, ¿qué podemos hacer para que la gente despierte su indignación y empiece a condenar y a dejar de practicar la violencia? Y, Mm, nada. y eso que Siento. hacemos, ¿no? En plan, o sea, yo lo que estoy muy enfocada ahora en el tema de comprender realmente la importancia que tiene lo que es bueno y lo que es malo. Porque yo también he pensado muchas veces que todo puede, o sea, que el bien y el mal pueden ser subjetivos, pero a maneras irreductibles no es subjetivo. En plan, tú querer hacer esclavo a otra persona, por muchos miedos que tengas que creas que lo justifiquen, no puede ser bueno nunca. O sea, A ver, si yo entro un poco en esto, te diría que el bien y el mal siempre son subjetivos. O sea, no existen como tal. O sea, son parte de la naturaleza. O sea, el otro día, hace una semana, expliqué un poco en un vídeo cómo está conformado nuestra galaxia, más o menos, que sería con el Sol como emisor de luz. El Sol es el creador, el que emite la luz. Muchas religiones lo interpretaban como Dios, ¿no? Dios todopoderoso. Y luego el agujero negro como el que absorbe esa luz. Es decir, si solo existe el Sol, todo el rato se está emitiendo. Y si solo existe el agujero negro, todo el rato se está absorbiendo. Entonces el equilibrio está en aquello que emite y aquello que absorbe. Entonces como sociedad al final conformamos eso. Hay gente que va a tener una tendencia clara hacia la creación, hacia la luz. Por ahí lo podemos interpretar con el arte, por ejemplo. El arte sería un poco lo que yo creo de mí mismo o de lo que soy para manifestarlo y entregárselo a los demás. Y luego la absorción, que sería casi el contraarte. Yo en su día hacía como escritos sobre el artista y el nortista, me acuerdo cuando empezaba con esto. El no arte es aquel que absorbe al otro porque como no tiene nada que crear y que ofrecer, tiene que apoderarse de los demás. Y esto es lo que vemos en la sociedad, sobre todo a nivel del sistema capitalista, que es el que se hace rico es porque como que necesita compensar la falta de creación que tiene en sí y la falta de autenticidad que tiene en sí y tiene que convertirla en riqueza para sentirse al nivel que se sentiría un artista cuando crea. ¿Sabes? Cuando tú eres artista, que yo me consta, ¿no? Que has hecho, que haces música además y tal, cuando tú creas algo, casi que no necesitas ni que te paguen, en el sentido de que te sientes completamente plena, te sientes a gusto. Claro, es esa una persona que maravilla. no puede crear no puede conseguir eso, porque no tiene nada a través de lo que crear eso. Entonces, ¿qué hace? Apoderarse de la luz, para que me entiendas, de los demás. Pero él tiene Entonces, la eso capacidad, sería el mal. Dime. que él tiene esa persona tiene la capacidad de crear, simplemente absorbe porque cree que solo puede absorber. Exactamente. Pero claro, como ya es tarde o ya lleva demasiado tiempo o ya se ha materializado en su cerebro, es decir, hay mucha gente muy traumatizada, muy tocada en la cabeza, que ya no concibe otra forma de hacer las cosas. No concibe otra forma, que es la de seguir haciendo eso. Por mucho que hablaras con ella, no podrías, no lo conseguirías, porque ya está en eso. Es la victoria del subconsciente, que Pero decimos. realmente, Consciente, subconsciente. ya lo que me Sí, refería sí. más bien era un poco el concepto de ética, en el sentido de nosotros, o sea, si el bien y el mal son relativos, ¿cómo podemos saber nosotros en base a qué obtendremos el bien o obtendremos el mal? Porque, Tampoco lo vas a obtener. O sea, tú lo único, digamos que el trabajo que tienes que hacer aquí, el que tengo que hacer yo, el que debería hacer cualquier persona es saber quién es, o saber qué es, mejor dicho. O sea, tú vienes aquí en una encarnación con una realidad en la que tienes que experimentar, a eso le llamamos vivir, para tú poder sacar conclusiones. Es decir, joder, he experimentado esto, he sentido esto, he aprendido esto, me he enriquecido con esto. Eso es el sentido de la vida. El que entiende ese sentido va a disfrutar y va a ser feliz independientemente de lo que pase fuera. O sea, aunque haya una pandemia, matanza, guerra o lo que tú quieras. Si tú consigues entender tu sentido, el sentido de lo que has venido a hacer aquí, te da igual lo que vaya a pasar fuera, que tú vas a conseguir ese estado de felicidad. Sin embargo, el que no lo encuentra lo tiene que buscar, lo tiene que suplir. Y bueno, a nivel bajo la gente lo suple con posesiones, ¿no? Con una pareja bella, casándose, con una familia, con un coche caro, con un buen trabajo, con dinero, entonces lo va supliendo. Y al final el que no, ni con eso lo suple, necesita más y necesita más, y es ese agujero negro que te decía, de absorción constante. Entonces eso sería el mal. O sea, cuando vemos el mal, lo interpretamos sería la absorción.
Claro, para mí necesaria la para el equilibrio. destrucción, por así decirlo, en plan, son También. aquellos actos que nos llevan a la destrucción y que son detectables. En el sentido de Mm. la esclavitud, yo pienso que nos lleva a la destrucción. O sea, Bueno, la esclavitud llevaría a la humanidad a la destrucción, sí, si no pero se no va a para, me pasar. refiero, si es prolongada y ascendente todo el rato. Pero fíjate una cosa, fíjate un detalle muy interesante. ¿Qué te ha pasado a ti ante esa esclavitud? O sea, si no hubiera habido esa esclavitud, esa proyección de esclavitud, tú no estás aquí. Tú no No, no. estás con esto, seguramente, ¿no? Estás porque al ver eso, tú como ser humano que ha conectado, ha dicho, no, no, qué coño, yo tiro para el otro lado, tiro para la Claro, luz. por eso te digo que realmente sí puedes detectar el bien o el mal, la luz o la oscuridad Mm. en base a ti, a tu cuerpo, a tu sistema humano. O sea, quiero decir, es objetivo en el sentido de que todos somos capaces de escoger, o sea, de detectar las dos partes, las dos fuerzas y escoger una de ellas. Claro, es que no va tanto así. Yo no diría tanto eso. O sea, fíjate que en el fondo, si lo analizas, la que no va a poder vivir como ya ha entendido que debe de vivir eres tú, sobre todo. O sea, si ellos ganan, porque el resto del mundo no se entera. Es decir, la gente que se pone el pinchazo, el bozal, no se entera. A esa gente le da igual que la esclavicen al máximo, que no la esclavicen, porque son como niños, en el sentido de que todavía están por desarrollar. Sin embargo, aquellos que ya hemos vislumbrado un poco lo que es vivir, lo que es un poco la luz, ya no el bien, sino la luz y la oscuridad y todo esto, decimos, coño, si yo quiero darle sentido a mi encarnación, al vivir, a experimentar, a conocerme, a conocer, yo necesito el poder ejecutar esa libertad que decías al principio. Necesito poder manifestar donde siento que debo manifestar aquello que debo manifestar. Si me encierras en mi casa y yo siento que debo salir a la calle, yo voy a tener un conflicto, porque yo para seguir creciendo tengo que manifestar esa libertad. Tú me la estás prohibiendo. Entonces, en el fondo somos aquellos los que vemos más claro eso, los que estamos diciendo que no, que no, que no hay que ir por aquí, que el camino es otro. Pero fíjate cómo el sistema humano en nosotros está conspirando para que nos unamos y podamos demostrar fehacientemente a los demás porque el camino no es ese. Todo pasa por algo. Claro, porque en verdad te das cuenta que todos somos uno, en el sentido Exactamente. de que te das cuenta de que tú sí puedes generar tu realidad tú solo, pero Mm. realmente para salir de la esclavitud todo el mundo tiene que decidir salir, no puedes decidirlo solo tú. Y siempre habrá gente esclava, me refiero, siempre habrá. Eso tampoco lo podemos evitar, siempre lo habrá. Y siempre habrá gente libre. Eso es Pues algo que será así. claro, es que los números al fin y al cabo, como si es que y no te puedes ir al cero, el cero no, no existe. Claro que no. Este es el juego, esta es la gracia. Ahora, lo que hay, yo te diría que lo que hay ahora es un exceso de oscuridad. Hay un exceso de oscuridad. Entonces, en este exceso de oscuridad, aquellos que interpretamos que hemos concentrado, que venimos con un alma más luminosa, más cargada, para manifestarla y llevar a cabo nuestra misión, tenemos que luchar contra ese exceso de oscuridad, entre comillas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nosotros, entender mejor todavía y explicarlo mejor y mostrarlo mejor, unos con reflexiones, otros con imágenes, otros con datos, otros con ciencia, con lo que sea, ¿vale? Pero si te fijas, si hubiera un exceso de luz, un exceso de libertad, No seguramente mucha estaríamos. gente se confundiría y habría una búsqueda de aquellos por poner una serie de límites, de normas, de esclavitudes, que al final se terminarían imponiendo. Siempre hay un equilibrio, siempre es así, y es inevitable. Pero, o sea, la luz también nos llevaría a la esclavitud, yendo al extremo, me refiero. Claro, digamos que si hubiera demasiada luz, si hubiera un exceso de luz, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa con el sol? Exceso de luz te quemas. Pues exceso de luz sería que igual querríamos ser tan libres, los que somos libres querríamos ser tan libres. Esas despellejas. Sí, sí, que sería como, ah, que tengo que salir de mi cuerpo, y yo qué sé, y yo qué sé, comer ayahuasca cada día, tomar ayahuasca cada día, Nos qué sé, ¿sabes? destruiríamos igual. Claro, claro. Y sería también un caos, ¿sabes? Entonces es un juego. Solo, Va. o sea, de hecho tú como ser humano aprendes en los malos y en los buenos momentos, por decirlo así. No, no, Si solo hubiera totalmente. bueno, claro, pues eso es lo mismo, es lo mismo. Sí, de hecho, en una pregunta que tenía de eso, ¿cómo podemos nosotros como no hacer nada en los demás, obviamente? Si el otro no quiere, no puedes hacer nada. Pero, ¿qué tipo
de reflexiones podrían invitar al otro a hacer como un proceso interno de investigación. Y yo creo que una pregunta principal es ¿cuál es la función del dolor? O sea, ¿qué hace aquí el dolor en nosotros? Para mí siempre ha sido una pregunta primordial, porque como siempre intentamos esquivarlo, o al menos es así, o sea, tú cuando empiezas a tener conciencia ya estás actuando siempre para evitar el dolor. O sea, no lo quieres en tu vida. Entonces, llega un momento que dices, a ver, ¿esto qué es? Porque es que, ¿qué hace aquí? Sí, vale, vamos a ver, dolor, sufrimiento, va por ahí, ¿no? Un poco, dolor, sufrimiento. Fíjate que te voy a decir lo mismo, o sea, el sufrimiento es necesario también. El sufrimiento es necesario para nosotros entender por qué sufrimos, entender dónde nos está limitando, entender a lo mejor a qué estábamos apegados, es decir, cuando yo me deja mi pareja y estoy con dolor, sufriendo y demás, ¿qué me está diciendo ese dolor y ese sufrimiento? Lo que me está diciendo es que estaba demasiado pegado, que había convertido mi vida, que es al final individual, mi canal individual, en un canal conjunto porque necesitaba que esa persona estuviera en mi vida. O sea, porque una cosa es disfrutar de la otra persona, por ejemplo, y la otra cosa es apegarse a la otra persona, es distinto. El que disfruta de la otra persona agradece, se despide y se va. Ahora, el que necesita a la otra persona acabará sufriendo. Lo que pasa que queda un depósito de filosofía y de reflexión. Mucha gente lo que hace ante esas situaciones, me han dejado, un clavo saca otro clavo, voy a buscar otra pareja, voy a buscar otra persona, me compro un perro, me compro un gato, algo que, a lo que me pueda pegar para sentirme de nuevo acompañado. Y la solución no es esa. La solución es mirarte al espejo y decir, ¿por qué sufro realmente? Y si quiero trascender el sufrimiento, voy a tener que sacrificar la necesidad que tengo de otra persona a mi lado. Poca gente lo hace todavía eso, pero esto es así. Entonces, si no existiera ese sufrimiento, por ejemplo, en ese caso, no habría nadie que a lo mejor se parara a pensar por qué está sufriendo, ¿no? Si fuera todo No, maravilloso, es que no estuvieras toda la estaría, vida. no estaría, no puedes pararte a pensar por qué hace, por qué no está. Claro, claro, claro. Ahí está, ahí está. Es la clave de todo esto. Yo creo que el dolor te ayuda a saber cuándo estás en incoherencia. Como sufres, tú te tienes que replantear de qué manera estás viendo la vida que no es la correcta. Tal Porque cual. ahí nos basaríamos en la idea de que el mundo no es un gran accidente cósmico, sino que tiene un sentido. La Total. existencia tiene un sentido lógico y un propósito. No es una casualidad que, mira, mañana a lo mejor el universo no existe, porque como todo rato puede o no. Claro, o sea, es tan simple, Bea, te llamas Bea, seguro, Bea, Sí, Beatiful, ¿no? Bea, no, vale. Beatriz. Es tan simple como entender, fíjate si es simple, pero asusta casi, que a la vida se viene a la vida se viene a vivir. Es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? Coño, vivir, obvio. Entonces, la gente no ha entendido eso, ¿eh? O sea, eso que parece como tan obvio, no lo ha entendido, ¿eh? No, La no, gente se cree que ha venido a mantener el trabajo, a tener hijos, que también es muy a típico, sobrevivir. a sobrevivir, a ganar dinero, a que sus padres lo vean como lo que quisieron, como la imagen que quisieron proyectar en él. La gente está en eso. Tú cuando ves a la gente te dices, esta gente no está viviendo. Esta gente está puteada. Esta gente es esclava, está puteada, está jodida, está amargada. Está... No, yo cuando veo la cola del estanco siempre, ¿no? Y yo a veces fumo, ¿eh? A veces me da por fumar, pero cuando veo la cola del estanco, no como la adicción de eso, digo, claro, es la cola de esperar a la droga para evadirme de nuevo de la realidad porque no la puedo soportar. Entonces no viven. Si tú analizas, no viven. Vivir es la expresión máxima de la experimentación, del atreverse, de la autenticidad, de dar, de amar, de todo eso. Y no viven. Entonces tú me preguntas, ¿qué podemos hacer? Intenta vivir tú y proponer vivir a los demás. Hacer Es que es lo mejor que puedes hacer. una sesión de abrazos colectivos en la puerta del estanco. Pues igual molaría bastante. Dame un abrazo Seguro, y ¿verdad? luego pienso si quieres comprar el paquete. Sí, tal cual. Pero sí, o sea, antes preguntabas lo típico, ¿no? De cómo hago que una persona que se quiere pinchar o que se cree esto no se pinche y todo esto. Es que no lo puedes evitar. No, no, claro. Esto lo hay que aceptarlo. Entonces, tú lo único que puedes hacer es estar preparada para cuando exista eso tan espiritual que a veces no entendemos que es la pregunta, que la pregunta es la base de todo, ¿no? ¿Por qué sufro? Con lo que decíamos antes. Cuando esa persona se atreve a hacer la pregunta, tú entonces es como que la vida te está diciendo, ahora puedes darle la respuesta. Pero si la otra persona no te pregunta, tú te estás metiendo en su vida. Entonces, no nos debemos meter en la vida de nadie. O sea, yo hago vídeos
Y el que lo quiere ver, lo ve. Y el que no, no. Entonces es como, el que se pregunta cosas puede ir a ver el vídeo, el que no, no. Y ya está. Y entonces hay que aceptar que, bueno, que haga lo que tenga que hacer. Y ya está. Bueno, pero siempre queda de margen la primera vez, ¿no? En plan, tú cuando no conoces a la persona o no sabes si se pregunta, siempre te queda el margen de darle la información una primera vez hasta que sepas si la quieres recibir o no. Si no lo intuyes antes, sí. No, O sea, claro, si tú no lo si es intuyes, pero intuible es lo mismo. hay veces que si ves que llega con el bozal y te da con el codo, pues tú dices, bueno, seguramente no, no le interesa, ¿sabes? Pero sí, bueno, si tú lo sientes, hazlo. O sea, al final eso es vivir también. Si tú sientes que quieres experimentar de nuevo, decírselo a esta persona, aunque no sepas si qué va a pasar, hazlo. Y si no, pues sufrir. A lo mejor sufres, a lo mejor te vas a tu casa contenta, o yo qué sé. Prueba. Me doy un pastelito con sustancias y luego pruebo otra vez. Toma, toma, ven a Pues merendar. igual, pues igual, es una buena táctica también. Puedes intentarlo. Que en referencia a lo que decías del miedo, de que no vivimos, a mí siempre me llamó mucho la atención una mujer que se dedicaba a acompañar gente en sus días de la muerte. Se ve que hay gente que se dedica a eso, a estar con la gente que se va a morir y les acompaña. Y la mujer esta al final escribió un libro porque decía, no, o sea, es brutal, pero el 98% de las personas a las que he acompañado a morir me han dicho, por Dios, otra oportunidad. O sea, haría mi vida de otra manera, en plan, haría la vida que quiero. Entonces, Totalmente. joder, el Claro. 98%, o sea, esto Cristo. Claro, porque al final es lo que hablábamos del ego. El ego te crea la identidad artificial, tú te la crees y cuando te estás a punto de morir ya no existe ese ego. Es como ya para qué, si ya me voy a morir. Y entonces ahí aflora el verdadero sentido del vivir, aflora el verdadero sentido de la vida. Y sientes que es que la gente, honestamente te lo digo, a nivel encarnación individual está perdiendo el tiempo. Lo que pasa es que esa pérdida del tiempo tiene sentido para la evolución global. Pero a nivel individual, la gente está tirando su vida, ¿eh? Literalmente, tirándola a la basura. Y no pasa nada, ¿eh? Porque es parte del juego. Pero es así. Entonces yo lo veo y digo, bueno, pues el que tira su vida, pues si se quiere poner pues que se ponga el pinchazo, la seguirá tirando, si es que no es la solución. Él cree que sí o puede creer, pero no lo es. Y para mí es justo, ¿eh? Porque de alguna manera yo he vivido muchas veces mucha gente que aparentemente es buena gente, o eso que llamamos buena gente, y luego no. Lo he vivido muchas veces en mi vida, ¿eh? Y entonces, al final entendí que la vida es justa, que el que no merece realmente disfrutar, no disfruta. Y tiene que ser así, aunque aparentemente lo parezca, no disfruta. Es Entonces que tú he decidido dedícate a no disfrutar disfrutar, tú. en verdad. Exacto. O sea, dedícate a disfrutar tú, a entender tu sentido, a entender, a dar a los demás, que tú estés siempre abierta y el resto que se lo haga mirar. O sea, es su responsabilidad, ¿sabes? Cada uno tenemos la nuestra y es así de justa la vida, ¿eh? El que disfruta es porque ha entendido y el que no, no ha entendido. Entonces, ¿tú crees? Porque claro, eso me ha recordado el tema de la encarnación, que es un tema pues que en verdad siempre está ahí presente, porque cuando vienes aquí no sabes de dónde vienes y cuando te vas tampoco sabes a dónde vas. Entonces, ¿quién te asegura a ti que esto no es cíclico o repetitivo o lo que sea? Entonces, como decías, el hecho de que las personas, hay gente que se va cogiendo, tira su vida a la basura y ya está, es posible, o sea, ¿tú crees que esa gente coge, o sea, que es posible la existencia de gente que se realice y gente que no? ¿O la gente que no se realiza vuelve a encarnar infinitamente hasta que se realice? Exacto. O sea, hay un punto de qué soy y qué es, ¿vale? En esa dualidad un poco de entre lo que soy yo y lo que es la realidad. Lo vamos a entender muy fácil con una planta que brota, ¿vale? Con una flor que está brotando, ¿vale? Espérate que se va un poco el wifi y a ver si ahora, venga, no sé si eres tú o yo, pero más o menos. Pues Eh, hay probablemente un, yo. hay un factor que es el vigor de la raíz y hay otro factor que es los nutrientes que hay para que esa raíz siga creciendo. ¿Se entiende? Es decir, si la raíz no es muy fuerte y constantemente está granizando en la zona en la que está intentando crecer esa planta no va a crecer. Esa planta se va a terminar, ¿cómo se dice? Poniendo mustia, ¿no? Poniendo mustia, se va a terminar cayendo y no va a dar frutos. Entonces, depende de la fortaleza del vigor que trae la planta y de la realidad que habita. Entonces, si la planta trae mucho vigor,
aunque granice, esa planta va a encontrar la manera de seguir poniendo una raíz rígida, sacando hojas, sacando flores, sacando frutos, ¿vale? Entonces, depende de ambos factores y ambos son necesarios. Entonces, depende de una cosa y la otra. ¿Qué significa? Que una raíz que a lo mejor sea más débil, en un contexto más sencillo, sí que va a poder crecer. Entonces, podemos facilitar, podemos ayudar, que al final es eso, la búsqueda de que cada uno pueda llevar a cabo su encarnación, que al final yo hago eso, y tú, en el fondo, que es ser nosotros para no tener que buscar en el exterior aquello que me falta dentro, para que cualquiera que lo necesite lo pueda coger. Porque si no, competiríamos más. Si tú y yo nos ponemos a competir con el resto, pues competimos más todavía y nos pegamos más hostias. Digo la Entonces yo no misma. necesito competir, exactamente, no necesito competir, yo llevo mi camino con plenitud interna y entonces hay más para los que lo necesiten. Y ahí lo podemos entender. Entonces, esa planta que se marchita muere y vuelve, hasta que en algún momento pues sí que pueda llevarlo a cabo. También puse un ejemplo, si te parece, un ejemplo muy fácil hace una semana en un vídeo, que esto es como una pantalla de un videojuego. O sea, tú has venido a jugar, ¿vale? Entonces, cuando estás jugando a la pantalla, cuando te matan, te da rabia, te frustra y te me cago en la puta, el malo de no sé qué. Pero vuelves a intentarlo, ¿verdad? Cuando se te pasa un poco, vuelves a intentarlo. Pues está esa cosa, esa especie de cosa interna de decir, lo voy a volver a intentar, hasta que lo consiga no paro. Entonces esa repetición de encarnaciones es un poco así. El que se la pasa ya no va a querer volver, o si vuelves para experimentar o otra cosa, que a veces también lo pienso. Eso. Totalmente. Y que el tema de la competitividad que lo has sacado me recuerda al hecho de que yo creo que estamos estancados en la competitividad porque realmente vemos la realidad como un sitio limitado. O sea, como solo lo miramos desde el mundo físico, que obviamente es limitado porque un espacio es un espacio y si está mi mano no puede estar la tuya. Entonces, al verlo todo tan limitado, pensamos que hay que competir porque, claro, no todos no podemos tener todo. Cuando yo creo que ahí está el error, o sea, realmente, ¿por qué el agua es limitada? ¿Por qué? Porque un estudio que ha medido no sé qué ha dicho que es limitado, pero si la ciencia ya sabemos que está, la que conocemos, está simplemente basada en coger el mundo físico, cortarlo por la mitad y calcular dos mitades, se deja todo el resto de mitades fuera. Entonces, vale, sí, está muy bien, hay estudios más completos que otros, hay otros que dices, joder, han contado un montón de variables, o sea, es un buen estudio, pero igualmente no tiene por qué limitar la cantidad de agua que hay, que habrá o que hubo. O sea, Y hay tecnología para poder limpiar el agua. Entonces el agua te la bebes, la meas y podrías incluso meterla en algún sitio para filtrar el agua en la orina, casi, y podría ir así. La verdad es que es así. Pero porque tenemos que entender que esto no es un tema de limitar o de que haya agua limitada en este caso. Es un tema de, fíjate si es tan básico, es un tema de casi de cojones. No, hay gente arriba que dice que esto es mío, que esto es mío, que tú... Y se meten los codos entre ellos. Es un tema es que si hace de a falta ver quién no tiene más poder. desaparecer. Claro. O sea, fíjate, el poder en la creación, el poder en la luz, es cómo yo utilizo mi energía, la que tengo en mí, para poder sacarle el máximo provecho posible y generar la mayor fortaleza posible, valentía, hablábamos de cobardía, valentía, para poder llevar a cabo aquello que siento. Eso sería poder. Una persona poderosa es la que hace aquello que siente que tiene que hacer sin titubear. Y tú la miras y dices, mira qué valiente, mira qué atrevida, mira qué tal. ¿Cómo ha podido decir eso? Hostia, qué vergüenza me daría a mí. Esa es la persona, ¿no?, que tiene poder. Entonces, el poder del que no está empoderado es el apoderamiento. ¿Qué significa el apoderamiento? Significa cuánto de lo de fuera es mío. Como lo de dentro no es mío, cuánto de lo de fuera es mío. Y esto es un tema de eso. Es decir, cuánta gente es mía, cuánto territorio es mío, cuánto dinero es mío, cuántas tierras son mías. Y es esa pelea. No les interesa que tú tengas agua y que la gente viva. No les interesa que sea suyo. Y eso es lo que estamos viendo y se ve. O sea, se ve, creo que como nunca. O sea, nunca se ha visto tan claro. Y al final, los del PSOE, no, mis votantes, los míos. Los del PP, los míos, en cualquier nivel. Cualquier Claro, nivel. Europa, lo y mismo. luego vamos nosotros y decimos, sí, sí, soy suyo. Claro, cuando tú votas a tu partido, pues eres suyo. Cuando tú vas a animar a tu equipo de fútbol, pues eres suyo. Cuentan contigo, cuentan con tu pasta, con tu atención, con todo para hacerse más fuertes, es así. A veces pueden ser fines más positivos que otros, o más éticos que otros, eso también hay que decirlo. Sí, 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 totalmente. Vale, y yo creo que la última pregunta o la última cosa que podríamos hacer es, eh,
o sea, ya sabemos que una persona con miedo obtiene, pues, paralización, inmovilización, o sea, creación cero. Entonces, ¿qué puede obtener alguien que actúa desde el amor? Porque muchas veces lo que pasa es que no somos cobardes y no actuamos en amor. Sabemos perfectamente lo que queremos, pero aún así lo rechazamos. Entonces, ¿qué puede obtener realmente una persona y la sociedad actuando en amor? Cuando tú actúas en amor, das. Es decir, cuando yo actúo en amor, lo que hago es, primero, para ser amoroso, hay que ser justo. En el sentido de, si yo quiero amar de verdad, amar yo lo defino como ser y dejar ser. O sea, yo amo a alguien cuando lo dejo ser. Entonces, para que otra persona sea, incluso para que yo sea, debo de entender en qué momentos tengo que ser más, tengo que ser menos, tengo que ser más intenso, menos intenso, etcétera. Entonces, yo veo a otra persona y digo, vale, esta persona interpreto que es así. Entonces, ¿qué le puedo dar o qué no le doy o cuánto le doy para que pueda ser lo que es? ¿No? Por ejemplo, en un niño, a veces un niño, amar significa anímalo lo que es necesario para que él se eche adelante, pero no te pases porque entonces le vas a hacer demasiado cómodo el proceso. En el sentido de que va a sentir tal apoyo tuyo que va a creer que siempre va a contar con ese apoyo y entonces se va a debilitar. Entonces, ¿cuál es la medida de amar? La medida es, dale el suficiente, pero no te pases, porque tiene que aprenderlo por sí mismo, ¿vale? Entonces, O sea, cuando que amamos... estudiemos derecho, ¿no? Bueno, No, es no, que la pero fíjate, etimología de la palabra de derecho realmente es eso que estás diciendo. ¿sí? Saber dar a cada uno lo que es justo. Claro, claro, pero ya lo hace la vida. O sea, la vida ya lo hace esto. Entonces, esto lo quieren hacer como para suplantar a la vida. No, Es decir, el nosotros derecho en legal, teoría nos tendríamos que querer adaptar con el derecho, pero claro, aquí nadie practica derecho. Aquí todo el mundo engulle derecho que alguien ha dicho que era. claro, 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 totalmente. Y que no hace falta, en el sentido de que con la sabiduría, con el conocimiento, per se ya aprendemos derecho. Ya aprendemos lo que es justo y lo que no, lo que te acabo de decir, ¿no? Si yo tengo, joder, si yo tengo 5 manzanas y solo me va a poder comer 2 porque si no se van a poder ir 3, pues te voy a dar una a ti, otra a ti, otra a ti. Es que es obvio, ¿no? La repartición al final de esos derechos o de esos valores. Pero esto no va así en este mundo. Eso lo voy a vender ahora para llevarme la pasta y ser yo rico, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, cuando nosotros amamos, estamos manifestando la máxima expresión posible de lo que somos. Entonces, si yo amo, lo que estoy haciendo es normalizar ser todo el rato. Entonces, ¿qué hay mejor en el vivir que ser todo el rato? O sea, es lo máximo. Entonces, es tu vibración. O sea, tú en estado de amor lo emites todo el rato y el que está a tu lado o tú mismo lo sientes. Estás normalizando la máxima vibración. Ahí la vida tiene sentido. Ya no Entonces, quieres que es un pasen tema las de horas, frecuencia. ¿no? Dime. Ya no quieres que pasen las horas, ¿no? Porque yo a veces me miro en mi vida y digo, madre mía, si es que es como que quiero que pase el tiempo, incluso a veces cuando hago cosas que quiero. Digo, a ver, Mm, digo, esto de verdad o sea, es un programa interno que hay que modificar porque, o sea, cuando tú realmente estás en amor, porque a veces sí que he conseguido estar ahí plenamente, es que el tiempo se para, o sea, estás en el presente, ya realmente claro. no te da igual que pase el tiempo o que no, porque estás aquí y ahora. Exacto, porque sabes en el fondo que no existe. O sea, el tiempo entendido a nivel espiritual no existe. O sea, si lo analizas, antes has dicho una cosa, yo voy recogiendo un poco cosas que hemos dicho. Has hablado de ciclos, el ciclo de la vida, ¿no? Es que todos son ciclos, es que el tiempo es ciclos. Entonces, el movimiento del sol, el movimiento de la tierra, el movimiento tuyo, de tu sangre, de tu respiración, de las épocas del año, todos son ciclos constantemente, ¿vale? Entonces, al final, de alguna manera, estar en el aquí y el ahora es ser consciente de todos los ciclos a la vez y decir, soy eterno, porque la ilusión de tiempo simplemente es los ciclos que no paran todo el rato. Entonces, yo soy eterno. Entonces ahora estoy en la eternidad, en este cuerpo, en esta realidad, pero sé que si sigo así, porque al final esa es la clave, seré eterno siempre, porque soy eterno siempre. Entonces, ya te digo, ahí no tienes ninguna ansiedad, ni estrés, ni nada de esto, simplemente ya está a disfrutar. Y eso es lo que te está diciendo, que estás haciendo lo que has venido a hacer en su máxima expresión. No hay mejor sensación que esa. O sea, es al final mucho más sólida y enriquecedora que cualquier otro estímulo que nos venda el sistema, la verdad. Perfecto, pues entonces yo creo que ya la gente ya está empezando. Lo has visto claro. Sí. Bueno, fíjate que la gente al final está saturando. Es decir, yo creo que ya empieza un punto en el que ya
hay tanta cosa, hay tanta oferta, tanta opción, tanta cosa que al final te das cuenta ya de que eres infeliz. O en muchos casos estás amargado. Hostia, ¿cómo puede ser que haya de todo y estés amargado? Y hay mucha gente que ya ha experimentado eso. Y está experimentando el dar. Y está experimentando eso. Y entonces ahí es cuando empiezas a entender que eso es lo que tiene sentido. Está todo al revés. Yo pensaba que para tener tenía que coger y no, tengo que dar. Exactamente. Exactamente. Y ahí tienes que enfrentarte al miedo porque tú piensas que dar es perder. O sea, una vez das ya no está. Totalmente. No, pero es bueno, el miedo también quería decir que el miedo existe por la incapacidad mental de la gente en general, pero porque se la educa para eso. Se la educa para que crea una serie de cosas y todo lo que sea salir de ahí es como bloqueo porque no lo puedo crear. Como nunca me he esforzado en crear algo por ahí, no lo puedo crear. Entonces, me han educado para tener trabajo. Hostia, si me echen del trabajo, ¿qué pasa? Hostia, pues qué miedo, ¿no? Que me echen del trabajo, tal. Claro, porque siempre ha sido a por el trabajo. Entonces es una situación nueva. Y porque O morir, también, ¿no? claro, y ya te han medido las consecuencias. En plan, cuando hagas esta acción hay estas tres opciones, no hay más. Ruina, depresión y no sé qué. Todo lo malo, sí, 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 sí. Y nunca me para de decir, pero ¿qué es la ruina económica? ¿Qué es la depresión realmente? ¿Por qué se genera la depresión? Exacto, cómo la realidad que me ha creado a mí permite que eso se manifieste a la vez también. Ahí está. Vale, Por pues eso, no, sí, sí. no, yo no iba a decir nada. Por eso es tan necesario un poco darnos cuenta de la realidad que existe a nivel más allá de los focos. O sea, cuando hablamos de territorio de conspiración, que tampoco hay que ser conspiranoico para esto, hay que entender qué es lo que vertebra el mundo. O sea, cómo se genera el poder en la Matrix, en el sistema, cuánta influencia tienen nosotros, cómo nos conocen, por qué nos inducen a donde nos inducen y por qué que, pues, quieren ese control, ese pinchazo, esas cámaras en la calle, ese chip, ese lo que saquen. Y es simplemente por eso, porque al final nos intentan mantener constantemente en esa rueda, en ese bucle, ¿no? Como otra cosa que está en bucle, pero irracional. Y yo no me doy cuenta, pero pasan los años, vivo en bucle, no puedo parar y en ningún momento me doy cuenta de que en realidad soy eterno, que es lo que decíamos antes. Y ahí es cuando se entiende. Si no hicieran eso, ese esfuerzo ellos, no pasaría. Pero gracias a ese esfuerzo nosotros nos haremos más fuertes. Y entonces, gente como tú, como yo, nos haremos hiper fuertes, que es la gracia también. Así que bueno, hay que verlo así. Perfecto. Pues nada, yo creo que ya hemos tocado muchos temas y que ha sido interesante, yo me lo he pasado bien. Yo también, también. Muy Ya guay. en otra Muchos temas. ocasión tocaremos porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el por qué eh, quieren tenernos en la rueda. O sea, y llego a la conclusión de por qué ellos están en la rueda. O sea, ellos son la rueda. Y ya está. No sé si es que no conocen el amor o no son capaces. No, es que no entiendo. Eso tienes que verlo desde más abajo. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona insaciable, porque tiene algún tipo de trauma, condicionamiento, piensa que cuando alguien tiene un trauma, condicionamiento, un mal episodio en su vida, su victoria, si no lo sabe trabajar, si no sabe entender que tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra o escucharse o lo que sea, su victoria es que eso desaparezca. O sea, vivir como sin eso. La máxima expresión de eso es casi la opuesta al amor, que es el estímulo. Es decir, el momento del orgasmo, para que me entiendas, el orgasmo ya sea sexual o comiendo algo, por ejemplo, o en un estado, por ejemplo, de deporte, ¿no? Cuando estás haciendo una maratón, también vives el orgasmo. Es un momento de una sensación de eternidad, aún con el trauma, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que una persona que quiere sentir esa eternidad tiene que trabajar sus traumas y tiene que trabajar sus condicionamientos y entender por qué. Ahí vas a llegar al camino el más complicado, pero el más efectivo. El otro es el de sentir constantemente un orgasmo. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona muy jodida no se conformará con 3.000 si cree que puede obtener 5.000. Y no se conformará con 5.000 si cree que puede obtener 8.000. Y así sucesivamente. Porque ya los 5.000, cuando pasa el tiempo, no le genera un orgasmo. Le genera ganar, crecer, apoderarse más. Entonces, los que están arriba del todo es gente muy hecha polvo a nivel psicológico, que como tiene que mantenerse en ese estado de orgasmo constante, y fíjate los rituales y todo lo que se hace, de sexo, de drogas, de matar, de todo eso, son todos momentos orgásmicos. ¿Por qué? Porque en ese proceso ellos sienten que son
poderosos al máximo, porque no se acuerdan realmente de lo que son. En cuanto caen de ahí, tienen que volver a hacer cosas de estas, porque si no, empiezan a desmontarse un poco entre ellos. Bueno, Entonces, eso es lo que le da sentido a todo. no, no, sí, totalmente. Eso es lo que yo pienso también, que realmente es el no darse cuenta de dónde están y no salir de ahí, en caso de que tengan la capacidad de salir, que tampoco lo sé, pero Es que no puede, según qué cosas hagas en la vida a nivel ya material, a nivel de expresión mental, no se puede. O sea, tu conciencia no te deja vivir con ciertos actos o ciertos rituales, por ejemplo. Pero eso para que se entienda que al final los que están arriba, 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 lo que han hecho es atraer a estos insaciables. O sea, lo que han hecho es, vamos a crear un sistema para que el que sea insaciable crezca muchísimo. Entonces, el que esté dispuesto a congelar su conciencia y a ser un satanista, para que me entiendas, es el que va a crecer más y al en que no este le importe sistema. el resto y sea capaz de Exacto. hacerle cualquier cosa por tener 5.000 o 6.000, Sí, exactamente. Solo tienen que encargarse de tener estratégicamente controlado los puntos de contacto con esa gente para cuando esa gente aparezca, llevarla por ese camino. Porque en el fondo es un tema de poder, es un tema de poder constante. Si se entiende un poquito eso por ahí. Por eso funciona el mundo como funciona. pues sí. Pues nada, a ver si nosotros dejamos de estar en la rueda del hámster y nos vamos más al amor todos juntos. Yo realmente tengo confianza, yo creo que vamos para ahí, por mucho que Sí, sí, hagamos vamos. lo que sea. Va a haber hostias, va a haber hostias. Pero es que es inevitable. Ya O ha sea, vamos habido hacia hostias. hacia el equilibrio. Ya está, hacia el equilibrio. Entonces, no será la utopía, tampoco la distopía. Pero si te digo que ahora hay oscuridad máxima, tendemos hacia el equilibrio. Entonces tenderemos hacia el equilibrio. A lo mejor aún queda un pelín de oscuridad, unos años, pero bueno, gente como tú y como yo, si no morimos antes, por lo que sea y demás, pues seguramente lo vemos. Veremos cómo se van reequilibrando las cosas. Entonces, bueno, es una cuestión de eso, de entender cómo va. Siempre ha sido así, siempre será así. Es inevitable. Pues Así que bueno. nada, gracias por venir y participar. Nada, gracias Luego, a ti. si me entero de cómo va esto, pues lo descargo o lo que sea. No sé cómo hacerlo, pero bueno, vamos viendo. Vale, si lo compartes, lo comparto en mis stories y así la gente lo puede ver también. Vale, pues Un sí, abrazo a todos. lo descargaré ahora, investigo. Vale. Chao, Bea, gracias, Adiós, gente. Buenas noches. Adiós a todos. Chao. Bueno, a ver, sí.